Bienvenidos amigos nuevamente con un nuevo video para nuestro canal. Hoy estamos muy contentos porque tenemos algo súper especial en este video. Y bien, pues Domingo Freire es un amigo venezolano con el que hemos podido contactar desde hace ya un mes atrás. Y bueno, Domingo tiene un canal de carpintería creativa moderna con unos tutoriales de carpintería que están increíbles. Trabaja sobre todo lo que es la melamina y otros muchos más proyectos de carpintería que estoy segurísimo que te van a ser de muchísima utilidad para ti que sigues al canal del Mueble Moderno. Por eso hemos creado esta colaboración para nuestros seguidores. ¿Y qué les parece si vamos a platicar con Domingo? Vamos a hacerle unas preguntitas para que ustedes lo conozcan y podamos ir a su canal también a conocer todos los proyectos interesantes que tiene montados. Gracias Domingo por aceptar esta entrevista para nuestro canal. Me gustaría que respondieras unas preguntitas para que mi audiencia te conozca un poquito. Y bueno, cuéntanos por favor, ¿de qué parte de Venezuela eres? Yo soy de Caracas, la capital de Venezuela. ¿Y qué resaltarías positivo de este lugar? Y te puedo contar que la capital de mi país se encuentra en un sitio muy privilegiado porque estamos rodeados de montañas, por eso es conocido como el Valle de Caracas, y eso genera un clima que como que nos hace más simpáticos, siempre como más abiertos a compartir con las personas. Así que vayan y conozcan ya en el mapa dónde está mi ciudad, Caracas, en Venezuela, para que cuando vengan a visitarnos por aquí, seguro nos podremos tomar un cafecito y estaremos muy contentos de enseñarles algunas de las partes bonitas de mi ciudad. Muy bien. ¿Por qué decidiste crear un canal de YouTube de carpintería y fabricación de mobiliario? En un principio mi canal generaba videos demostrativos de cómo fabrico yo el mobiliario para mis clientes. Básicamente quería mostrarle a los que eran mis posibles clientes que mis muebles tenían buena calidad y que eran desarrollados con profesionalismo y técnicas adecuadas para que yo recibiera un buen producto. Pero con el tiempo YouTube me demostró que era mucho más que una simple demostración y recibí feedback de muchas personas que querían saber cómo hacer ciertas cosas igual que las hago yo a la hora de fabricar el mobiliario. Y por eso decidí cambiar un poco para mostrar tutoriales en los que paso a paso enseño diversas técnicas de carpintería que le permiten a los que les gusta este arte pues hacer los proyectos tal cual los hago yo o simplemente complementar conocimientos dentro de este arte de la carpintería. ¿Cuáles crees que son esos aspectos relevantes que tiene tu canal? Uno de los aspectos importantes de mi canal es enseñarles desde nivel básico hasta nivel medio las técnicas de carpintería a fondo. Quiere decir que voy mostrando paso a paso y con tomas bien cercanas de las cosas que yo sé que son importantes a la hora de fabricar el mobiliario para que ustedes puedan repetir los proyectos y que les queden igual que me quedan aquí. Porque la idea es que sepamos que simplemente respetando ciertos pasos podemos lograr cosas increíbles aunque seamos unos carpinteros novatos. ¿Y cuáles son esos aspectos que te diferencian del resto? ¿Y qué diferencia mi canal de los demás que puedes encontrar en YouTube en los que te enseñen cómo trabajar la carpintería? Pues que yo me dedico muchísimo a enseñar cómo se trabajan los tableros de melamina, cómo generar muebles utilizando este material que hoy podemos encontrar en todas las casas de diseño de mobiliario actual. La melamina, que es un material que a veces no es tan dócil de trabajar y que incluso si entras en patreon.com/Domingo Freire podrás bajar una guía en PDF que hice totalmente gratis para que aprendan a hacer muebles con tableros de melamina. Cuéntame Domingo, ¿cuál es el video de tu canal que mis seguidores no se pueden perder por ningún motivo? Pues la verdad esa pregunta es muy difícil de contestar porque hoy día tengo más de 200 tutoriales que yo considero muy pertinente que los vean porque trato de desarrollarlos con información que yo creo más adecuada para desarrollar muchas cosas. Pero si me preguntas en concreto por un video de mi canal, el que yo considero más extraordinario y que no tiene igual en todo YouTube, es uno en el que les enseño todas las técnicas adecuadas para pegar, cortar y rematar adecuadamente los laminados decorativos de alta presión o como los conocen en muchos países, fórmica o formaica.
De una vez te agradezco mucho si dejas en la descripción de tu video el link directo para que puedan conocer todos los que siguen tu canal este video, que de verdad que es extraordinario. Aquí abajo en la descripción de este video les voy a dejar los links para que puedan ver y apoyar al canal de Domingo Freire. Y por último, cuéntame por favor qué videos de mi canal te ha gustado más y por qué. El video de tu canal que más me gustó es ese en el que muestras cómo restaurar una mesa de centro quemada. Y de verdad te felicito porque mostraste unas técnicas que son muy buenas, no solo para ese tipo de reparaciones, sino para generar nuevas ideas que podemos adaptar a nuestro mobiliario. De verdad me pareció que te quedó espectacular. O sea, ni se nota que estaba dañada esa mesa de centro, y además recordaste muchas técnicas de cómo hacer un círculo con un router, cómo llegar a emparejar una madera con otra a través de utilizar la garlopa o el cepillo, y de verdad que te quedó un trabajo magnífico. Así que mis felicitaciones desde acá. Pues bien, Juan Pablo, ya tu audiencia sabe el por qué a Venezuela y a México los une la carpintería. Y quiero agradecerte muchísimo por hacer llegar a tu audiencia, a tus seguidores, el conocer mi espacio en YouTube, que lo encuentran con mi nombre, Domingo Freire. Muchísimas gracias de verdad a todos por apoyar, a todos los que nos dedicamos a enseñar un poquito y con mucho cariño lo que hacemos a diario como carpinteros. Y sin más que decirles por ahora, pues espero conocerte pronto personalmente y compartir mucho más a través de estos espacios que hoy día nos brindan las redes sociales. ¿Qué les parece, amigos? Pues ya hemos podido conocer un poquito a Domingo y un poquito de su canal, y yo les invito a que visiten el canal de Domingo. Sé que les va a dejar cosas muy útiles, y por supuesto, si te ha gustado este video, te voy a invitar a que te suscribas a nuestro canal, a que compartas para que más gente nos pueda ver. Recuerda que creadores como nosotros, como Domingo, como tu servidor, nos ayudas bastante si nos regalas like, si te suscribes a nuestro canal y si comparten nuestros videos. Así no dejaremos de crear contenido para ustedes. Yo desde ya mismo quiero agradecer a todos los amigos de Venezuela, que ya tengo por ahí algunos suscriptores que nos siguen en este canal. Muchísimas gracias. Domingo, pues me despido de ti. Te agradecemos mucho la entrevista que nos ha regalado nuestro canal. Te mandamos un saludo y un abrazo sincero desde México, y pues te deseamos el mejor de los éxitos en todos los proyectos que vienen para tu canal. Gracias, amigos, y nos vemos en el próximo video.